hacer nuestro medio ambiente más sustentable con la ayuda, obviamente, de Santiago Lovera, que está todos los miércoles con nosotros en Reverdece tu Vida. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, muy bienvenido. Qué gusto verte aquí otra vez. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Oye, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es bastante interesante, pero yo creo que como que hoy en día se escucha hablar más de la arquitectura sustentable. Claro. ¿Es así, Santiago? ¿Por qué se habla tanto? Mira, yo creo que este es uno de los temas, es muy apasionante y es uno de los temas más importantes si de verdad queremos una humanidad más ecológica, más sustentable. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la energía que utilizamos se está yendo en la construcción y en la operación de casas y de edificios. Si bien el problema se ha aumentado en últimos años, ha sido precisamente porque los arquitectos y los desarrolladores se desconectaron completamente de los principios de diseño ambiental. Si ustedes se ponen a pensar en cómo construían los mayas, cómo construían los indios Hopi en Estados Unidos, pues ellos no tenían todas las tecnologías que tenemos hoy en día para calentar nuestras casas, para iluminar nuestras casas. Maravillosas. Aplicaban la arquitectura sustentable o bioclimática, ¿no? Yo creo que el término de arquitectura sustentable cada vez está más de moda, uno, porque los recursos están costando cada vez más, la energía cada vez cuesta más, el gas cada vez cuesta más, y los arquitectos se están dando cuenta que ya no pueden construir sin considerar este componente. Y por otro lado, pues el impacto ambiental que están generando estas edificaciones es bestial. Y hay que pensar en el impacto ambiental no solo en la operación del edificio, sino también en el tipo de materiales con el que utilizamos para construir nuestras edificaciones. Oye, Santiago, pero por ejemplo, estás hablando de edificios. En este caso, si hablamos, por ejemplo, de casas habitación, casas, por ejemplo, de colonias en las que hemos vivido durante la Juárez, la Santa María de la Ribera, el centro histórico, que es bien difícil, obviamente, poder reconstruir esta parte para hacerlas sustentables. ¿Se puede? Sí, yo creo que un gran tema ahorita y un nicho enorme de nuevos negocios y nuevas oportunidades estaría siendo el poder hacer el retrofit de todas estas edificaciones que ya son muy viejas y muy antiguas, que hay muchas cosas muy rescatables de ellas. Por ejemplo, muchas de ellas tienen muros muy anchos, y esos muros anchos pues, de concreto, ¿no? Exactamente. Hay unas que son todavía de adobe. Sí, hay casas que todavía tienen la pared de adobe. Bueno, por lo menos en Jalisco, la casa de mis papás todavía tiene algunas paredes de adobe y unas más, y tienen años. Pues fíjate, hay gente que dice, bueno, no le da el valor a esto y demuele todo el edificio y pues bueno, podrían aprovechar esos muros para poder aislar y hacer más térmica la temperatura. Más calientito. Pero no solamente digamos que es la fachada de la casa lo que se puede hacer sustentable, empezar desde el interior de la casa. Así ¿Como es. con qué tipo de cosas desde el interior? Yo creo que algo muy importante es los aspectos bioclimáticos de la arquitectura, que es la orientación, eso es muy importante. Sí. Probablemente ya exista esa edificación, pero esté mal orientada, y para poderla orientar bien pues habría que tumbar un muro, ¿no? Eso se puede hacer y no... cuando aplicamos la tecnología, la arquitectura bioclimática, muchas veces no necesitamos invertir mucho dinero en tecnologías y podemos lograr hacer que las construcciones sean mucho más amigables, ¿no? Que no sean tan frías, tan heladas o tan calientes, ¿no? Y tan costosas. Pues para comprender un poquito más todo esto que nos estás explicando acerca de la arquitectura sustentable, vamos a ver la siguiente cápsula. La arquitectura sustentable es una arquitectura que se preocupa por proteger el medio ambiente y al mismo tiempo generar espacios que sean más saludables para los usuarios. Requiere repensar principalmente cómo diseñas la arquitectura. Y en general es muy diferente el proceso de hacer una arquitectura tradicional, no únicamente en la parte de obra, sino también en la parte de diseño principalmente. El reto complicado cuando haces interiores es que logres hacer un ambiente interior de calidad y que no sea tóxico para los usuarios. Entonces hay que replantear muchos de los materiales que estamos acostumbrados a utilizar. La mayoría de los materiales como son selladores, pinturas, pegamentos, inclusive alfombras, muchas de las telas, etcétera, la mayoría tienen altos contenidos de material que saca VOCs. La arquitectura sustentable en realidad comienza desde la concepción del proyecto y la forma de diseñar la arquitectura, y después, bueno, ya se lleva a cabo en el resto del proceso, ¿no? Hay una mala concepción de que la arquitectura sustentable forzosamente tiene que ser más costosa, y la razón real por la que esto sucede es que en la mayoría de los casos se involucra a los especialistas o se trata de transformar la arquitectura en arquitectura verde o sustentable
muy tarde en el proceso. Parte del reto complicado es que tienes que, como despacho de arquitectura, empezar a analizar la arquitectura con especialistas que normalmente nunca hubieras tenido, desde especialistas en energía, especialistas en biología, especialistas en diseño lumínico y luz natural. Una de las metodologías más reconocidas para hacer arquitectura sustentable se llama diseño integrado. Es justamente el tener a una serie de especialistas en distintas materias ligadas con lo que haces, como puede ser generación de nuevas energías o generación de energías verdes, energías renovables, etcétera, tenerlos involucrados desde un inicio del proyecto. En los últimos años se empezó a poner de moda y entonces era muy agradable o muy atractivo ser verde o llamarle verde a los edificios que hacías o a las acciones que tomabas. Y lo que empezó a suceder es que justamente muchos edificios empezaron a mal llamarse edificios sustentables o edificios ecológicos o verdes, ¿no? Dependiendo de la época. Y lo que surgió en varios países, principalmente en Estados Unidos fue uno de los más fuertes, empezó con este tema, fueron certificaciones que marcaron ciertos estándares básicos a partir de los cuales podías llamar un edificio verde. La certificación LEED es una forma de medir y de poner ciertos estándares para decidir si un edificio es sustentable o no. En realidad estamos, por un lado, retomando mucho de lo que se hacía tradicionalmente, y por otro lado estamos involucrando nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer arquitectura, y de alguna manera lo que hoy entendemos como arquitectura verde en el mundo ideal es una combinación entre mucha inteligencia que ya teníamos en la forma de edificar hace mucho tiempo y muchas nuevas tecnologías y nuevos requerimientos y estándares que estamos mezclando, ¿no? Santiago, fíjate que me llama mucho la atención lo que comentaba Juan Carlos. ¿Qué es arquitectura sustentable y bioclimática? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Mira, el término de arquitectura sustentable es más vasto, ¿no? Es lo que ahorita se está hablando mucho es arquitectura o construcción sostenible, que implica tecnologías muy nuevas, muy sofisticadas, que están adoptando estos principios de la naturaleza, como desperdicio igual a alimento, como el aprovechamiento de energías renovables. La arquitectura bioclimática era lo que aplicaban nuestros antepasados, en donde se fijaban en el lugar, en la humedad del lugar, en las sombras que generaban los árboles, en la ventilación cruzada, en el sol. El sol era fundamental, no era muy importante, sí, claro. O sea, que entrara el sol a las casas para que las calentara, en estas paredes muy anchas para primero es que entraba el sol, que se mantuviera el calor dentro de la casa. Claro, las pirámides. Y el adobe también lo hace mucho, ¿no? Exactamente. Las pirámides vemos que tienen ciertos orificios para que entren precisamente estos rayos del sol, pero exclusivamente en ciertos puntos. Claro. Sí, es maravilloso. Yo creo que la arquitectura en realidad pues adopta todos estos principios, y es cuando uno habla de arquitectura sustentable, arquitectura verde, sostenible, en mil nombres que le podemos dar a la arquitectura, pero yo creo que lo importante es que la gente adquiera la conciencia de que la casa que van a construir o que van a remodelar está impactando mucho en la ecología, en la cantidad de energía que se requiere para hacerla y para operarla, ¿no? Entonces, en la medida en que tenga esta conciencia, que se acerque a estudiar un poquito sobre las metodologías, los procedimientos, las tecnologías, para que en la toma de decisiones vaya querer reducir el impacto ambiental, ¿no? Y todo esto, digamos, es costoso. Suena caro, ¿no? Les preguntamos a ver, realmente esto suena como muy caro, claro. Y suena como algo a lo mejor inalcanzable. ¿Esto es caro, es barato? ¿Qué tanto podemos volver a los principios que tú nos comentas para poder hacer sustentable nuestra arquitectura? Pues es muy relativo. Yo creo que en la medida en que la gente empieza a demandar la tecnología, pues los precios van a bajar. Pero también si un arquitecto de entrada va a construir y no orienta bien la casa, pues le va a ser muy costoso, porque va a tener que adoptar muchas tecnologías, claro, para poder hacer que la casa sea confortable. Entonces, por eso es muy relativo. Hay proyectos que son muy económicos, que son simplemente de sentido común, y que vale la pena empezar con esas ideas, ¿no? ¿Se necesita estudiar para ser arquitecto sustentable, digamos, ¿no? ¿O cómo le llaman? Sí, yo creo que hay mucho que estudiar, pero también se necesita sentido común y se necesita ganas de hacerlo también, ¿no? Yo creo que eso es importante. Claro. Bueno, pues ahora sí tenemos el tip de la semana con Santiago Lobeira.
Bueno, para aquellas personas que quieran que tengan intenciones de remodelar, pues el tip de la semana es utiliza colores claros y aprovecha la luz solar para iluminar mejor. Yo creo que eso es algo muy básico. Luego la gente se cansa del color de su habitación y se van por colores muy oscuros y luego se dan cuenta de, ay, le tengo que meter luz, ¿no? Porque queda muy oscuro. Entonces creo que este es algo que es un buen detalle que también, debemos de considerar. Claro. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema el próximo miércoles, por lo que si tienen alguna duda, por favor háganosla saber. Pues bueno, todos yo creo que tenemos muchas dudas, tenemos que seguir hablando, es un tema muy largo. Va a seguir, claro que sí. Santiago, muchísimas gracias. De nada. Nos vemos el próximo Gracias. miércoles. Gracias. Venga, Buenas tardes.